El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Había una vez un pequeño pueblo en medio de la selva, en el que vivían personas con apellidos extraños y con historias increíbles que contar. La vida en ese lugar era mágica, llena de leyendas y de seres fantásticos que se paseaban por las calles en plena luz del día. En ese pueblo vivía una joven llamada Esperanza, quien desde pequeña había sentido una gran curiosidad por todo lo que la rodeaba. Se pasaba horas y horas explorando la selva, y siempre volvía a casa con alguna historia que contar. Un día, mientras paseaba por el bosque, se encontró con un hombre extraño, un anciano de barba larga y blanca que parecía un sabio. Esperanza se acercó a él y le preguntó quién era. El anciano le respondió que era un viajero, que había llegado de muy lejos y que había decidido quedarse en ese lugar para conocer sus secretos. A partir de ese momento, Esperanza se convirtió en la compañera del anciano y juntos descubrieron muchos misterios que habían permanecido ocultos durante años. En una de sus expediciones, se encontraron con una casa abandonada, en la que vivía una mujer solitaria, a quien la gente del pueblo llamaba la Encantada. La mujer parecía tener poderes sobrenaturales, y muchos decían que era capaz de hablar con los muertos. Esperanza, fascinada por esta historia, decidió investigar más sobre ella. Descubrió que la Encantada había sido una mujer muy hermosa en su juventud, pero que había perdido a su amado en un trágico accidente. Desde entonces, se había recluido en esa casa y había jurado no salir nunca más. Pero Esperanza, con su curiosidad insaciable, decidió visitarla en secreto. La Encantada la recibió con amabilidad y le habló de su dolor y su soledad. Esperanza, conmovida por su historia, decidió ayudarla a salir de su encierro. Pero para ello, tendrían que enfrentar un gran peligro. El bosque estaba habitado por una tribu hostil que no permitía la entrada de extraños en su territorio. Esperanza y la Encantada, valientes y decididas, se adentraron en el bosque, dispuestas a enfrentar cualquier peligro. En su camino, se toparon con un río caudaloso que parecía imposible de cruzar. La Encantada, temerosa, dijo que no podrían continuar, pero Esperanza insistió en que debían seguir adelante. Fue entonces cuando apareció un hombre alto y musculoso, vestido con una túnica de hojas, quien les ofreció su ayuda para cruzar el río. El hombre les dijo que era un espíritu del bosque, y que había decidido ayudarlas porque veía en Esperanza un corazón noble y en la Encantada una alma en pena. Así, el espíritu del bosque construyó un puente mágico sobre el río, que les permitió llegar al otro lado sin ningún peligro. Pero cuando ya estaban cerca de la tribu hostil, fueron atacadas por un grupo de hombres armados con flechas. Esperanza y la Encantada, aterrorizadas, se escondieron detrás de un árbol. Fue entonces cuando el anciano sabio, quien las había seguido desde lejos, apareció de la nada y con su voz potente ordenó a los guerreros que se detuvieran. Los hombres, asombrados por la presencia del anciano, bajaron sus armas y escucharon atentamente sus palabras.
El sabio les habló de la importancia de la paz y la armonía, y les pidió que dejaran en paz a Esperanza y la Encantada, quienes solo buscaban el bien para todos. Los guerreros, convencidos por las palabras del anciano, les permitieron pasar sin ningún problema. Y así, finalmente llegaron a la casa de la tribu hostil, donde se encontraba el objeto que buscaban, un collar mágico que, según las leyendas, tenía el poder de devolver a la vida a los seres queridos que habían muerto. Esperanza y la Encantada tomaron el collar y se dirigieron de vuelta al pueblo. En su camino de regreso, se toparon con el espíritu del bosque, quien les dijo que estaba feliz de haberlas ayudado y que siempre estaría allí para protegerlas. Finalmente, Esperanza y la Encantada regresaron al pueblo, donde fueron recibidas con gran alegría. La Encantada, agradecida por la ayuda de Esperanza, decidió salir de su casa y volver a la vida. Y así, juntas, fundaron una escuela para enseñar a los niños del pueblo todo lo que habían aprendido en sus aventuras. Y así, el pequeño pueblo en medio de la selva se convirtió en un lugar aún más mágico, lleno de historias de aventuras y de personajes extraordinarios que nunca dejarían de sorprender a los que se animaran a explorar sus secretos. Después de fundar la escuela, Esperanza y la Encantada continuaron explorando la selva y descubriendo sus secretos. Pero un día, mientras buscaban hierbas medicinales, se toparon con una criatura misteriosa que nunca antes habían visto. La criatura era un ser mitad humano y mitad animal, con un pelaje dorado y ojos verdes que parecían brillar en la oscuridad de la selva. La Encantada sintió miedo, pero Esperanza, curiosa como siempre, se acercó a la criatura para hablar con ella. Para sorpresa de Esperanza, la criatura comenzó a hablarle en un lenguaje extraño que ella no entendía. Pero, con el tiempo, Esperanza logró entender algunas palabras y descubrió que la criatura estaba buscando algo muy importante para ella, una llave dorada que había perdido en la selva. Esperanza decidió ayudar a la criatura en su búsqueda, y juntas recorrieron la selva en busca de la llave dorada. Pero mientras buscaban, se toparon con una tribu de seres mágicos que nunca antes habían visto. La tribu estaba liderada por un hombre alto y anciano, con una barba blanca y larga que le llegaba hasta la cintura. El hombre se presentó como el jefe de la tribu y les contó que ellos eran los guardianes de la selva, encargados de protegerla de todo aquello que quisiera dañarla. Esperanza y la Encantada se sintieron asombradas por la belleza y la magia de la tribu, y se dieron cuenta de que estaban frente a un nuevo mundo lleno de misterios y aventuras. Pero también se dieron cuenta de que la búsqueda de la llave dorada era más importante de lo que habían pensado, y que tal vez tenía algo que ver con el destino de la selva y de sus habitantes. Así, decidieron seguir adelante en su búsqueda, enfrentando peligros y desafíos que nunca antes habían imaginado. Y mientras se adentraban en la selva, descubrieron que la llave dorada era mucho más que un simple objeto, sino que tenía el poder de abrir una puerta que llevaba a un mundo desconocido, lleno de magia y de secretos que solo ellas podían descubrir. Y así, la historia de Esperanza y la Encantada tomó un giro inesperado, llevándolas a un mundo aún más maravilloso y lleno de sorpresas. Pero eso es una historia para otra ocasión. Había una vez un coronel retirado que vivía en un pequeño pueblo en Colombia. Era un hombre honesto y trabajador, pero también muy pobre. A pesar de haber servido a su país en la guerra,
Nunca recibió la pensión que le habían prometido y su esposa sufría de una enfermedad que les consumía todos sus ahorros. El coronel se levantaba temprano todas las mañanas y caminaba por el pueblo en busca de algún trabajo que le permitiera llevar comida a su hogar. Pero la única respuesta que recibía era un no rotundo en cada puerta que tocaba. Un día, mientras caminaba por el mercado, se encontró con un hombre extraño que vendía cartas y lápices. El hombre le ofreció un paquete de papel y un lápiz, diciéndole que escribiera lo que quisiera en las hojas y luego se las vendiera a alguien que las necesitara. El coronel, sin muchas esperanzas, compró el paquete de papel y lápiz y se fue a casa. Allí, sentado en su mesa, comenzó a escribir una carta al gobierno, pidiendo que le concedieran la pensión que le habían prometido tantos años atrás. Pero la carta no llegó a ninguna parte. El correo del pueblo no funcionaba desde hacía mucho tiempo, y el coronel no tenía dinero para enviar la carta a la ciudad más cercana. Sin embargo, el coronel no se rindió. Decidió seguir escribiendo cartas, no solo al gobierno, sino también a amigos y familiares que vivían lejos. Les contaba sobre su vida en el pueblo, sobre su esposa enferma y sobre sus sueños de tener una vida mejor. Pero ninguna de sus cartas recibió respuesta. La gente había olvidado al coronel y sus problemas no les importaban. El coronel continuó escribiendo, día tras día, sin recibir nunca una respuesta. Pero el acto de escribir en sí mismo le daba un sentido de propósito y esperanza. Un día, mientras caminaba por el pueblo, se encontró con un hombre que parecía estar buscando algo. El hombre le dijo que estaba buscando un lugar para alojarse, pero no tenía dinero para pagar. El coronel, a pesar de sus dificultades, decidió ayudar al hombre. Lo llevó a su casa y le ofreció comida y un lugar donde dormir. Y mientras el hombre estaba allí, leyó las cartas que el coronel había estado escribiendo. Al leer las cartas, el hombre se dio cuenta de la lucha del coronel y decidió ayudarlo. Le ofreció su ayuda para enviar las cartas a la ciudad más cercana, donde podrían llegar a su destino y tal vez obtener una respuesta. El coronel, con lágrimas en los ojos, aceptó la ayuda del hombre y juntos lograron enviar sus cartas a su destino. Días después, el coronel recibió una respuesta del gobierno, concediéndole la pensión que le habían prometido tantos años atrás. Y aunque nunca recibió respuesta de sus amigos y familiares, el acto de escribir le había dado una voz y una razón para seguir adelante. El coronel nunca olvidaría el momento en que un extraño le ofreció su ayuda, recordando que incluso en los momentos más oscuros de su vida, siempre habría alguien dispuesto a tenderle una mano amiga. Con su pensión, el coronel y su esposa pudieron finalmente pagar por los tratamientos médicos que necesitaban. Y aunque la vida en el pueblo seguía siendo difícil, el acto de escribir y el apoyo del hombre extraño que había llegado a su vida le habían dado la fuerza para seguir adelante. A medida que pasaban los años, el coronel continuó escribiendo cartas, esta vez a su hijo, que había emigrado a la ciudad en busca de una vida mejor. A través de sus cartas, le contaba sobre su vida en el pueblo y le hacía saber que siempre estaba ahí para él. Un día, el hijo del coronel recibió una carta de su padre, en la que le pedía que volviera al pueblo. El coronel y su esposa ya eran muy mayores, y el coronel sabía que no les quedaba mucho tiempo juntos. Quería que su hijo estuviera con ellos en esos momentos finales. El hijo, conmovido por las cartas de su padre y sintiendo la necesidad de estar con él, dejó todo lo que había construido en la ciudad y regresó al pueblo. Allí, pasó los últimos días de su padre junto a él, cuidándolo y recordando los momentos felices de su vida juntos.
Cuando el coronel murió, su hijo encontró una pequeña caja en la que había guardado todas las cartas que había recibido de su padre a lo largo de los años. En cada carta, encontró la voz de su padre y las esperanzas y sueños que había mantenido a lo largo de su vida. Con lágrimas en los ojos, el hijo del coronel leyó cada una de las cartas, recordando la lucha de su padre y la fuerza que había encontrado en el acto de escribir. El funeral del coronel fue un evento emotivo para todo el pueblo. La gente se congregó en la plaza central para despedirse de uno de los hombres más queridos y respetados del lugar. Mientras el hijo del coronel leía algunas de las cartas que su padre le había escrito, una mujer mayor se acercó y le entregó una carta que había encontrado entre las pertenencias de su padre. La carta estaba escrita en una caligrafía desconocida, pero llevaba el sello del coronel. El hijo, conmovido y curioso, abrió la carta y leyó lo que decía. Para su sorpresa, la carta no estaba dirigida a él, sino a la mujer que se la había entregado. En la carta, el coronel le confesaba su amor y le pedía que se casara con él, algo que nunca había dicho en voz alta. La mujer, sorprendida y emocionada, le confesó al hijo del coronel que había sido su amor secreto durante años, pero que nunca había tenido el valor de decirle nada. Agradecida por haber encontrado la carta, decidió honrar el deseo del coronel y se casó con él en su corazón, llevando su amor con ella por siempre. El hijo del coronel, conmovido por la historia de amor que había descubierto, decidió publicar las cartas de su padre en un libro. La publicación se convirtió en un éxito de ventas en todo el país y las cartas del coronel inspiraron a muchas personas a encontrar la fuerza para superar sus propios obstáculos. Y así, la historia del coronel y su lucha por encontrar su voz y su amor llegó a su final, pero sus palabras y su amor continuaron viviendo en los corazones de todos aquellos que lo conocieron y lo amaron. Había una vez en la ciudad de Cartagena, un joven llamado Florentino Ariza, quien había caído enamorado de una hermosa joven llamada Fermina Daza. Desde el primer momento en que la vio, quedó cautivado por su belleza y gracia. A pesar de la oposición de su padre, Florentino estaba decidido a conquistar el corazón de Fermina. Fermina, por su parte, era una joven de carácter fuerte y determinado, que sabía lo que quería en la vida. Aunque había aceptado la corte de Florentino en un principio, pronto se dio cuenta de que no estaba enamorada de él, y que su corazón ya pertenecía a otro. Florentino, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Decidió que esperaría el tiempo que fuera necesario para conquistar a Fermina, y que no dejaría pasar ninguna oportunidad de demostrarle su amor. Y así, comenzó una larga y difícil travesía para ganarse el corazón de la mujer que amaba. Los primeros años fueron difíciles para Florentino, quien enfrentó muchos obstáculos en su búsqueda del amor de Fermina. No solo tenía que lidiar con la oposición de su padre, sino también con la desaprobación de la sociedad, que no veía con buenos ojos a un hombre joven persiguiendo a una mujer casada. Pero Florentino no se dejó desanimar por los obstáculos. Continuó escribiendo cartas de amor a Fermina, y le enviaba flores y regalos siempre que podía. A pesar de que ella no correspondía a sus sentimientos, él no dejaba de amarla. El tiempo pasó, y las vidas de Florentino y Fermina tomaron caminos muy diferentes. Fermina se casó con un hombre rico y poderoso, mientras que Florentino se dedicó a sus negocios y a seguir adelante con su vida.
pero su amor por Fermina nunca desapareció, y continuó escribiéndole cartas de amor, que guardaba en un baúl en su habitación. Cuando Fermina quedó viuda, después de muchos años, Florentino vio la oportunidad que había estado esperando durante toda su vida. Decidió revelarle sus sentimientos, confiando en que ella finalmente le correspondería. Sin embargo, su amor no estaba destinado a ser fácil. A pesar de que Fermina se sintió halagada por la atención de Florentino, no estaba dispuesta a dejar su vida y sus hijos por él. Además, sus sueños recurrentes sobre la figura de Florentino como asesino la atormentaban, lo que la hacía dudar sobre sus verdaderos sentimientos. La relación entre Florentino y Fermina se convirtió en un constante vaivén emocional, lleno de altibajos y conflictos. Por un lado, Fermina se sentía atraída por la pasión y la sinceridad de Florentino, pero por otro lado, no podía ignorar los sueños que tenía. Florentino, por su parte, estaba decidido a demostrar su amor y que era una persona diferente a lo que ella creía. El mayor conflicto que enfrentaban era el de la sociedad en la que vivían, que era conservadora y no aceptaba el amor libre. Sin embargo, Florentino no se dejaba amedrentar por las convenciones sociales. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para demostrar su amor por Fermina. Así, comenzó a buscar formas de convencerla de que su amor era verdadero y que merecía una oportunidad. Pero la relación entre Florentino y Fermina seguía siendo complicada. A pesar de sus sentimientos, Fermina no estaba dispuesta a romper con las convenciones sociales y correr el riesgo de ser vista como una mujer promiscua. Florentino, por su parte, estaba cada vez más desesperado por demostrarle a Fermina que su amor era verdadero. Un día, mientras caminaba por la calle, Florentino se encontró con una anciana que le pidió ayuda. La mujer estaba muy enferma y no tenía a nadie que la cuidara. Florentino, conmovido por su situación, decidió llevarla a su casa y cuidarla él mismo. Con el tiempo, la anciana se recuperó y se convirtió en una compañera fiel para Florentino. Además, ella le dio algunos consejos que lo ayudaron a entender mejor la situación con Fermina. Florentino comenzó a darse cuenta de que el amor verdadero no siempre era fácil, y que a veces había que luchar por él. Poco a poco, Florentino comenzó a demostrarle a Fermina que su amor era verdadero. Le enviaba cartas de amor con más frecuencia y le regalaba cosas que sabía que le gustaban. Además, comenzó a trabajar en su negocio con más ahínco, para demostrarle que era un hombre exitoso y que podría darle una vida mejor. Con el tiempo, Fermina comenzó a darse cuenta de que el amor de Florentino era verdadero. Comenzó a sentirse atraída por él, y comenzaron a tener encuentros secretos. Aunque todavía no estaba lista para dejar a su marido, Fermina comenzó a considerar la posibilidad de estar con Florentino. Sin embargo, su amor no estaba destinado a ser fácil. La sociedad conservadora en la que vivían no aceptaba el amor libre, y su relación era vista como un escándalo. Además, Fermina todavía tenía dudas sobre dejar a su marido y correr el riesgo de perder a sus hijos. Florentino, por su parte, estaba decidido a luchar por su amor. Comenzó a buscar formas de convencer a Fermina de que su amor era verdadero y que valía la pena correr el riesgo. Sin embargo, también comenzó a darse cuenta de que había estado obsesionado con Fermina durante tanto tiempo, que había descuidado otras áreas de su vida. Comenzó a pensar en la posibilidad de dejar atrás su obsesión por Fermina y buscar otras oportunidades. Pero su amor por ella seguía siendo fuerte, y no podía imaginar su vida sin ella. Después de muchas idas y venidas, Fermina decidió dejar a su marido y estar con Florentino.
A pesar de que habían logrado superar todos los obstáculos para estar juntos, su amor estaba lejos de estar en paz. Mientras disfrutaban de su vida juntos, una terrible epidemia de cólera comenzó a propagarse por la ciudad. La enfermedad se extendió rápidamente, causando la muerte de miles de personas. Florentino, quien tenía experiencia en la lucha contra el cólera debido a su trabajo en la empresa de navegación fluvial, decidió que tenía que hacer algo para ayudar. Así, junto con un grupo de voluntarios, comenzó a trabajar incansablemente para ayudar a las víctimas de la epidemia. Pero la tarea no era fácil, ya que la enfermedad se propagaba rápidamente y la gente tenía miedo de acudir a los hospitales. A medida que la epidemia se intensificaba, Florentino y Fermina comenzaron a preocuparse cada vez más por su propia salud. Sabían que estaban expuestos al contagio, pero no podían abandonar a las personas que los necesitaban. Finalmente, la epidemia comenzó a ceder, pero no sin dejar un rastro de destrucción a su paso. Miles de personas habían muerto, y la ciudad estaba en ruinas. Florentino y Fermina se dieron cuenta de que habían pasado por una prueba que había fortalecido aún más su amor. Habían luchado juntos contra una amenaza mortal, y habían logrado salir victoriosos. Decidieron dedicar el resto de sus vidas a ayudar a reconstruir la ciudad y a ayudar a las personas afectadas por la epidemia. Así, se convirtieron en líderes comunitarios, trabajando para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad. Con el tiempo, su labor fue reconocida por la sociedad, y Florentino y Fermina se convirtieron en figuras legendarias en la historia de la ciudad. Su amor había sobrevivido a todo, incluso a la muerte, y había dejado un legado duradero en la comunidad. Cuando llegó el momento de partir, Florentino y Fermina sabían que habían vivido una vida plena y satisfactoria. Se habían amado con pasión y habían ayudado a muchos durante su vida juntos. Y así, juntos, partieron hacia la eternidad, dejando un ejemplo de amor y dedicación que inspiraría a las generaciones futuras.